conversión respecto a la fe, a la esperanza y a la caridad. Conversión respecto a la fe, porque justamente nos invita el Señor a que creamos con una fe firme, segura, recia, cierta, de que nuestra salvación viene del Señor. No hay otro en quien tengamos salvación, sino en Jesucristo el Señor. Por lo tanto, es la conversión respecto a la fe, de modo que ya no tengamos puesta nuestra fe en poderes de este mundo, el que sea, incluso poderes que puedan ser muy buenos, sino que realmente nuestra fe se pone en el Señor. Es lo que ha hecho el santo patrono Francisco Javier, patrono de las misiones. Él, ante su conversión, era creyente, ciertamente era un católico bueno, pero sin embargo ya se ve que su fe no era esa fe recia, puesta completamente en Jesucristo, sino que buscaba otros apoyos humanos, apoyos que eran buenos. Nadie puede decir que San Francisco Javier, antes de su conversión, fuese un gran pecador, pero eran promociones humanas, era buscar títulos, era buscar seguridad económica. Pero entonces San Francisco Javier se convierte y ve que, bueno, justamente porque el Señor es el fundamento de todo, porque Jesucristo es el Salvador, es el Señor, entonces vemos cómo Él deja todo eso anterior, incluso todo lo bueno que había, y se entrega completamente al Señor. Es también un tiempo de conversión en relación con la esperanza. Nuestra esperanza, tal como nos dice hoy día la palabra que hemos tanto es así firme, esa esperanza como un ancla que está, ¿cierto?, bien acentrada, esa esperanza hace que lo que es del futuro se haga presente de alguna manera, ¿cierto? Se hace presente justamente la promesa por la esperanza. Y esa presencia por la esperanza de los bienes prometidos hace que uno viva, sobre todo, la alegría, ¿cierto?, el ánimo. Por eso siempre la palabra de Dios, cuando habla de estos temas, nos invita a levantar la cabeza, porque ya las promesas no solamente se cumplirán, ya se están cumpliendo de alguna manera. Y San Francisco Javier se caracterizó, una vez que ya se convierte, en que efectivamente su esperanza es en el Señor, y por eso sabe que lo que ha dicho el Señor se va a cumplir. Y es tanto así que ustedes ven cómo él, bueno, espera que se cumplan las promesas, y San Francisco Javier va, ¿cierto?, y va por todas partes anunciando el Evangelio, y va viendo efectivamente cómo los demonios son expulsados, los enfermos son sanados, los pobres son evangelizados, se convierten, ¿cierto?, como son naciones enteras las que han conocido a Jesucristo y también han ingresado a la Iglesia por la predicación de San Francisco Javier. De modo que esa promesa, vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio de la criatura y bauticen, se cumple, ¿sí?, justamente porque es un santo que ya dejó toda esperanza humana y se pone completamente confiado en las manos del Señor. Y sobre todo, esto es un tiempo también que nos invita al amor, nos invita a convertirnos respecto a lo que es el amor. Porque si de algo nos habla Adviento, es que tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo, para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna en las entrañas purísimas de María Santísima, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ese amor del Señor, que lo lleva finalmente a morir en la cruz por nosotros, es también el amor que se infunde en nuestras almas en el bautismo por el don del Espíritu Santo. De modo que esa caridad es una virtud teologal que ya está. Por lo tanto, si fallamos en la fe, si fallamos en la esperanza, si fallamos en la caridad, no es porque falle el Señor, sino que nosotros, ¿cierto?, fallamos en lo que significa este don que recibimos de parte de Dios. Y la caridad es lo que inflama al corazón de San Francisco Javier para darlo todo, ¿cierto?, renunciar a todo e ir a anunciar el Evangelio a toda criatura. Por eso la imagen de San Francisco Javier siempre va acompañada por esas llamas de fuego que parece que nacen del pecho de este santo. Y esas llamas son el signo
de ese amor. Un amor que lo llevó justamente a darse de tal manera que finalmente muere, ¿cierto?, en la misión, anhelando poder seguir anunciando el Evangelio. Y la palabra que hoy día hemos escuchado nos dice que por lo mismo hemos de poner nuestra confianza solamente en el Señor. Aquí nos habla de esta ciudad firme, segura, con estos baluartes que son inexpugnables. Y resulta que Isaías está hablando de Jerusalén, que, bueno, que fue lamentablemente invadida, pero claro, dice, esta ciudad que hoy día está así derribada, algún día será ese baluarte inexpugnable. ¿Por qué razón? Porque será cuando Israel se convierta al Señor. Cuando el Señor ponga su confianza, cuando Israel ponga su confianza en el Señor, entonces, porque el Señor es su roca, también Jerusalén será una roca. Y resulta que nos dice, aquellos que parecen hoy día invencibles, todos estos imperios, dice, bueno, finalmente van a ser pisados, dice, ¿cierto?, pisoteados por los pobres, por los humildes, es decir, aquellos que hoy día están sufriendo la humillación, también por su pecado, serán exaltados por el Señor y ellos serán después los que canten victoria. Y entonces el Evangelio nos dice hoy día que por eso hay que construir la vida sobre roca, ¿cierto? No es que uno, ¿cierto?, piense que como soy tan firme, ¿cierto?, yo me autoconstruyo sobre mí mismo, porque quien se construye sobre sí mismo, en el fondo está construyendo sobre arenas movedizas, sino que es construir la vida sobre el Señor, ¿cierto?, sobre aquella palabra que nos anuncia Él y todas las promesas que Él nos regala. Entonces, por eso San Francisco Javier hoy día a nosotros nos está también indicando con su enseñanza, que es tan hermosa, y sobre todo con su ejemplo, que efectivamente cuando uno se entrega completamente a Jesucristo, entonces es invencible. Y realmente a San Francisco Javier ninguna puerta se le cerró. ¿Por qué? Porque era el Señor quien iba delante de él. Pidamos hoy día al Señor nuestra conversión. Yo estoy seguro que Francisco Javier, antes de su conversión, era incluso mejor que nosotros, porque él antes de su conversión era un buen cristiano, es decir, un hombre de fe, tenía un gran don de gentes, era de misa dominical, se confesaba, ¿cierto? No era una persona mala, no era un pervertido, no, era un hombre que uno se admiraría diciendo, un joven nuestro de parroquia sería el mejor de los jóvenes si fuera como Francisco Javier antes de su conversión. Entonces, uno dice, bueno, si un Francisco Javier así, bueno, y lo que dicen, ¿cierto?, los que conocen la vida espiritual, o sea, de todos los que San Ignacio de Loyola convirtió, al más difícil de convertir habría sido a San Francisco Javier, porque tenía tantos dones, tantas cualidades, hombre simpático, inteligente, atrayente, don de gentes, era una persona buena, ¿cierto? Nadie podía echarle en cara sus pecados grandes. Entonces, realmente es un milagro, ¿cierto?, que un hombre como Francisco Javier se convierta. Entonces, si San Francisco Javier se convirtió, por la gracia del Señor, también nosotros, ¿eh? O sea, es muy difícil que nosotros nos convirtamos, porque estamos aquí, estamos en la iglesia, estamos, ¿cierto?, en la misa, somos sacerdotes, soy obispo más encima, entonces que yo me convierta es muy difícil. Más fácil se convierte el pecador que está en la calle, el borrachito, ¿cierto?, la prostituta, más fácilmente se puede convertir. Pero yo digo, si él se convirtió, pongamos la esperanza en el Señor, pidamos al Señor también por nuestra conversión, de modo que Cristo sea en nuestra vida realmente todo, ¿cierto?, y nada sin Cristo. Lo último, ¿cierto?, también agradecer, ya ven que estamos celebrando 22 años de sacerdocio, el padre Andrés celebró 30 años también, somos los que más años tenemos de ministerio. Después el padre Raimundo tiene ¿cuántos años? 20. Y el padre Clover, 26 de bendito sea el Señor. Y después ya los otros son todos bastante más jóvenes, así que tienen menos años. Y hoy día escuchábamos una conferencia de un obispo español, José Ignacio Munilla,
y decía algo muy bonito. Decía, ¿qué es la perseverancia? ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es la constancia? Decía, la fidelidad es una debilidad bien acompañada. Decía él, una debilidad bien acompañada, porque todos somos débiles. Entonces, esa debilidad nuestra, bien acompañada es con el Señor, es su gracia, es todo lo que Él nos hace regalándonos la misa, etc. Y es también la buena compañía de sacerdotes que a uno lo corrigen, ¿cierto? Que le dan buen ejemplo, religiosas también, ¿cierto? Que están siempre orando por nosotros y también quizás tengan que a veces decirnos alguna palabra de corrección, en sentido, ¿cierto? O sea, como débiles como nosotros podemos perseverar, porque tenemos la buena compañía de Jesucristo, como siempre, y también de nuestros hermanos. Vamos ahora a pedirle al Señor en esta Eucaristía, que así como para San Francisco Javier, la Eucaristía era el centro de su vida, porque estaba Cristo ahí mismo presente, también cada Eucaristía sea para todos nosotros,